Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me. Muy bien, bienvenidos a un episodio nuevo de Cine Garage en Puentes. Vamos a hablar de cine mexicano, vamos a hablar de buen cine mexicano. Y de verdad, antes de seguir y entrar al 100% a Tormentero, que es el tema de este episodio, quiero darle de nuevo la bienvenida a Rubén Imas, que vuelve a los micrófonos de Cine Garage, que está nuevamente aquí dispuesto a platicar de su película. Y me da mucho gusto que vengas, Rubén. Bienvenido nuevamente a estos micrófonos. Gracias, a mí me da más gusto venir aquí contigo, que siempre estás en todos los mejores eventos de cine mexicano. Uy, ojalá me diera tiempo, Rubén. Eso sí, cada vez más. Cada vez hay más trabajo. Yo de verdad quisiera ver más películas mexicanas. Estoy viendo muchas y la verdad me entusiasmó mucho cuando pudimos concretar el visionado de esta película, porque si algo me gusta de estar metiendo las manos en el cine mexicano, y espero se dé cuenta, es ver la transformación de los directores y de cómo están contando sus historias, que creo que es algo que tiene que ocurrir naturalmente en algo que quiere ser industria como es el cine mexicano y que tiene tantas historias en un territorio ahora tan convulso, que vienen de tanto tiempo atrás, que creo que es lo que ocurre con Tormentero. Entonces, nos hemos topado en entrevistas por lo menos 4 veces. Por ahí, sí. Una fue completamente desafortunada. Yo no tenía el control de esa entrevista. ¿Alguna vez en Telehit? Ah, claro. Alguna vez en Telehit yo no tenía control de esa entrevista. Pero bueno, a partir de ahí, y te lo agradezco mucho, has estado más que dispuesto para hablar de tus películas. Y me he dado cuenta cómo tu propia necesidad de contar historias y en consecuencia las historias que salen de esa necesidad se van transformando, se van puliendo y desde mi punto de vista, y lo digo no porque estás aquí, sino porque lo creo, han madurado. Entonces, de nuevo, muchas gracias por estar aquí y presentar Tormentero. Tormentero estrena ¿cuándo? Antes de entrar a la carne de la entrevista. Primero con los datos duros, estrenamos el 24 de agosto. Ya muy prontito. Ok, estamos grabando muy pronto en el mes de agosto, pero yo creo que ustedes están escuchando este programa justo el día del estreno. Ah, pues estrenamos hoy mismo. Estrenan hoy mismo. El futuro para el presente, un poco emulando la película, donde el tiempo también es relativo dentro de la película. Sí. No hay pasado ni presente ni futuro, todos están viviendo al mismo tiempo. Entonces estrenamos, vamos a hacer una corrida pequeña también. Ahora sí que eso no es lo que yo no dictamino el mercado, el mercado se maneja por su lado y son gente que toma decisiones. Nosotros seguimos tratando de hacer películas cada vez de mejor calidad, cada vez más interesantes, cada vez tratando de acercar también al público, ¿no? Yo no creo que estemos, o particularmente yo no estoy haciendo una película que pretenda intelectualizar el universo. Creo que hay películas que se dice a veces es que hay unas que quieren entretener, otras que quieren hacer pensar, y especialmente con Tormentero yo creo que más bien quiero hacer ensoñar al espectador. Creo que no es una película que demande un trabajo intelectual del espectador, sino dejarse ir con la película y vivir una experiencia cinematográfica. Entrar un poco al aire que va generando conforme esta no historia va transcurriendo, porque como lo dices, no sabemos si lo que está ocurriendo va a pasar dentro de la misma película o ya pasó o está pasando. Me gusta que las películas me rompan la línea tradicional del tiempo de esto primero y esto después. Se va encimando, se va amasando. Claro. Sin embargo, viene después de una película en donde por la necesidad de la historia tenías que hacer algo completamente distinto, que era contar las cosas de principio a fin, sin posibilidad de otra cosa más que contarla y bajarse de la montaña. Claro, entonces la gente que no lo sepa, estamos hablando de Epitafio, que hicimos un programa también sobre Epitafio, que voy a pegar en la bitácora de este episodio para que lo escuchen. Epitafio además ya está en DVD. Sale este mes justamente, todo va coincidiendo ahí. Mira. Siempre nos tardamos un poquito, pero no dejamos de la posibilidad, ¿no? Que el DVD ya no es realmente una plataforma de negocio para casi ningún distribuidor en realidad, pero
pues bueno, vemos todavía los que conservamos y nos gusta hacer ese tipo de fetiches. Y luego ahí hay mucha gente que no puede ver estas películas de otra forma. Así es. Entonces sigue siendo una manera de acercarle a la gente las historias que está generando el cine. Así es, aunque también ya la apuesta como muy directa y como bien la dijo Cuarón este año, hay que aceptar el futuro ya llegó también. Claro. Todos quisiéramos ver todas las películas posibles en todas las salas del mundo posibles, pero igual que con la música nos lo empezamos a pasar entre nosotros por aquí, por allá, y empieza a haber un mercadeo de películas que ya nadie sabe qué está pasando con ellas, ¿no? Pero bueno, por lo menos Epitafio se puede conseguir en DVD. Y bueno, Epitafio viene además de otra película, Cefalópodo, que también tiene una estructura completamente diferente. Es algo que tú estés buscando no parecerte a ti mismo con respecto a tus películas anteriores, o de nuevo, es una necesidad que como todas las necesidades no tiene que explicarse y sale. Pues yo creo que sí yo no me conozco bien. Soy un tipo completamente escéptico ante el mundo, excepto a través del cine. Creo que el cine es el que despierta en mí niveles esotéricos insospechados. Y entonces en cada película trato de reencontrarme, reinventarme, aunque lo que más me interesa siempre es hacer la película que encontré. Como estudiante de cine me tocó hacer investigación, me tocó llevar cine documental, este tipo de trabajo más de calle, de campo, digamos. Y entonces como que lo asocié mucho a mi trabajo de ficción también, de salir a la calle, conocer lugares, desempolvar esquinas, platicar con gente, escuchar historias, descubrir personajes y quitar capas de los lugares y encontrar lo que hay escondido atrás. Entonces, pues todo el tiempo estoy como en esa búsqueda y de repente encuentro algún tema, algún suceso, algún personaje que me da suficiente fuerza estomacal para resistir los siguientes 5 años, ¿no? Porque Claro. son procesos largos. Y entonces cada película en ese sentido es muy distinta. Parten mucho de trabajar mucho con los espacios. El espacio me dicta mucho qué es lo que busco con el encuadre cinematográfico y con la emoción y la atmósfera que quiero representar. Pero pues sí, cada película se ha ido haciendo distinto. También pienso siempre en la película que yo quisiera ver. Algunos luego consideran que hago un tipo de cine un poco tanto radical. Yo te insisto, yo creo que es cine. Creo que este país cabe en todas las películas, Claro. cabe en todos los cines. No creo que sea para nada de los más radicales autores que tenemos en este país. Perdón que te interrumpa, pero si a esas vamos y nos ponemos muy estrictos, una comedia romántica también puede ser considerada muy radical. Absolutamente. ¿No? Absolutamente, tienes toda la razón. Entonces, pues ahí estamos siempre reencontrándonos, reinventándonos, encontrando esas historias y trabajándolas de principio a fin. Ya te lo he insistido antes que pues, me he tenido que hacer productor un poco a fuerzas. No es lo que más me apasiona. Hay gente que es muy apasionada de producir. Yo no, pero de esa manera puedo ir dándome ese lujo de realmente hacer la película que voy tejiendo de a poquito con la gente que se va sumando. Son hace procesos un poquito más largos y siempre tratamos trato al menos yo, de expandirme también y de hacer un poco más de comunicación con el público, ¿no? Difícilmente voy a transformarme de un día para otro radicalmente, Claro. completamente en un tipo de... Pero creo que hay una gran negociación que tenemos que ir haciendo de todos los frentes en el cine mexicano para cerrar la última pinza que nos falta, que es el reenamoramiento del público mexicano con su cine, ¿no? Con su propio cine. Dices, necesito superarme y necesito transformarme de una película a la otra. Pero tampoco es que uno amanezca y diga, oh, me tengo que superar, tengo que Pues sí, tienes cambiar. razón. Y me gustaría que nos explicaras un poco el proceso a través del cual tuviste que dejar Epitafio atrás y empezar a envolverte en Tormentero. Y tomar además la decisión de contarla como la están contando. Ahorita les damos la sinopsis, que es muy breve además, Sí, porque muy... como decimos, no hay tiempos. Pues la película no es complicada, nada No. más está un poco loca. Sí, pero me imagino que sí hubo un periodo de sacudida de un estilo narrativo para entrar a otro. Por supuesto, particularmente salir de Epitafio fue una aventura de expedición física también Sí. y una codirección, ¿no? Con Julián Olaizola. Claro. Y entonces fue más bien una aventura de alpinismo, de alta montaña, de deporte extremo. Fue muy cansado físicamente. Tuve las piernas más fuertes que hubiera tenido en toda mi vida. Y salir de eso fue, volver a trabajar solo, después de haber estado en el proceso en codirección con Yulene, muy metidos los dos en el guión, en la producción y en el rodaje. Entonces volver a trabajar solo, y eso me dio pauta a empezar a encontrar la forma de trabajar, de encerrarme. Y me quise encerrar y llegar a como unos procesos un poco meditativos. Creo que toda la película se construyó tanto en el guión como durante el rodaje, como en la postproducción, a base de procesos de tipo meditativo, de poderme aislar completamente, ir muy para adentro en un sentido pues casi eso, de
estado de meditación y poder ir descifrando la película. Y así me fui yo sorprendiendo. Yo venía de hacer luego, mis primeras 2 películas tienen secuencias que son muy realistas, ¿no? Me gusta mucho también ese cine, la capacidad que tiene el cine de transmitir de forma muy realista. Pero esta película lentamente me fue llevando a un universo mágico y fantasioso. Por ahí me di cuenta en algún momento que íbamos a sumar en el concepto de la planeación del lenguaje cinematográfico que íbamos a usar, el concepto del animismo, que es esto que usan los antropólogos para definir el estado prerreligioso de las culturas, antes de instaurar una religión en forma, con pelos y señales, nombres y apellidos y reglas y leyes. Casi todas las culturas pasaron por un proceso más mágico de su entendimiento religioso, donde la naturaleza es mística per se y hay una serie de misterios que no se entienden, pero que sabemos que somos parte de ese universo, ¿no? A la hora de mover algo, afectamos a todo el mismo entorno, porque todos somos parte de ese mismo entorno, ¿no? Es una idea un poco romántica y loca y fantasiosa, es mágica, es de un pensamiento religioso mágico, y se fue metiendo a las entrañas de Tormentero lentamente hasta que era nuestro principal motor, poder construir este universo animista, mágico, misterioso, tanto esotérico, de una naturaleza mística que no es fácil de descifrar y que hay que entrar como en un estado, pues, de trance de alguna manera para poderlo observar, apreciar y viajar con ello. Y eso fue esta película. Pero todo viene a partir de un evento, pues hasta cierto punto trágico. Es decir, para mucha gente, cuando tú describes todo esto, podría sonarle como me va a contar la historia de un hombre enamorado de su propio entorno, del cual no quiere salir, y que va encontrando su propio camino en largos atardeceres. Y lo que estás contando es una tragedia espectacular, tanto interior como exterior, porque acabas, creo yo, hablando de mucha de la situación política y económica del país con una sinopsis realmente muy pequeña. Qué bueno que lo ves así, que es algo que no es que uno se planee directamente, pero creo que cuando uno empieza a quitar las capas realmente de cualquier lugar en México y lo haces con esa sensibilidad, empieza a aflorar los problemas profundos que cargamos, ¿no? En este caso es sobre todo una película alrededor de un personaje. La película recae en el personaje, en su vida, en su entorno, es su imaginación, es su surrealismo mental, es una especie de pesadilla de él, pero llena de temas y de conflictos, de una historia específica y, como dices, de una situación trágica, ¿no? Que es, pues, lo que te toca en este mundo. Uno puede ponerse muy romántico y decir vamos a salvar el planeta, otro puede ponerse muy agresivo y decir no hay nada que hacer, o se puede comprender un poco, estar en medio en la situación y decir, bueno, la oscuridad y la luz son igual de valiosas, la naturaleza y la industria son parte de nuestro mismo entorno, parece que son cosas contradictorias, pero en la película las hacemos convivir y creo que ese es como el logro más simpático de la película, claro, hacer convivir opuestos. Para que no quedemos tan en el aire, para la gente que no ha visto la película, voy a procurar dar la sinopsis, tú corrígeme, por favor. A ver. Pues conocemos de entrada, además me encanta que sea José Carlos Ruiz el intérprete central de tu película. Conocemos a Don Rome, que tuvo la infortunada fortuna de descubrir un pozo petrolero, Caltún, enfrente de un puerto camaronero, en donde obviamente toda la gente, todo el pueblo vivía de pescar camarón. En cuanto se empieza a explotar este pozo petrolero, uno de los más grandes en la historia de la humanidad, por supuesto, la forma de vivir de este puerto no solo se transforma, sino que se viene abajo porque ya no pueden pescar camarón. Así es. Que es lo que ellos saben hacer y que es lo que ellos quieren hacer y que es lo que ellos pueden hacer. Y la película nos muestra el pesar y la pesadilla en la que entra este personaje cuando se da cuenta que gran parte del pueblo lo rechaza por haber transformado la manera de vivir de este poblado. Así es. Hasta ahí voy bien. Vas muy bien. Y la película... Y de hecho todo eso que acabas de decir casi es como de una historia documental de un personaje que realmente existió. Se llamó Rudecindo Cantarell, pero nosotros hicimos una fantasía al respecto. ¿Por qué deciden no dejar por lo menos los nombres? O sea, la película es una fantasía, ¿no? La película, repito, desde este trampolín se mete al pesar y a la pesadilla de este hombre
que desde mi punto de vista ve dos cosas. Número uno, cómo pierde su relación con sus compañeros camaroneros. Y número dos, igual que el pueblo, y aquí en el pueblo estoy hablando de el pueblo, México, Sí, no sí, sí. México, ve cómo se explota un yacimiento petrolero gigantesco del cual salen millones y millones de barriles de petróleo que representan millones y millones de pesos, sin recibir no solo ningún beneficio, sino nada absolutamente a cambio, que es la situación en la que prácticamente nos encontramos todos los Sí. mexicanos, ¿no? Sí. Entonces, la pesadilla de este personaje está entre esos dos polos. Así es. Pierde su modo de vida, pierde a sus amigos, no obtiene nada por haberle dado a el Estado mexicano la oportunidad de explotar un pozo petrolero, y sus fantasmas lo abordan, lo invaden y lo canibalizan de una manera, ahora sí, muy ensoñada, y digo el muy sin que suene despectivo, Ujú. porque la película creo que propone eso, ¿no? Sí. Déjate ensoñar, aunque lo que estemos ensoñando es Extraño. extraño, bizarro y hasta cierto punto violento. Así es. Así veo yo tu película. Pues me parece perfectamente esa lectura y justo es esa evolución de un hecho muy documental, muy claro, a una pesadilla tal cual, ¿no? ¿Por qué entonces no dejarle por lo menos los nombres Claro, buena reales cuando ya la propuesta de la película era meternos a un mundo completamente irreal con, sí, unos alfileres pegados en la realidad y en la historia? Rudecindo Cantarell fue un personaje que en su momento, con ese pequeño revuelo, causó cimbró, ¿no? Bueno, lo acabas de decir, cimbró de manera profunda a su entorno. Y desde entonces hay por ahí distinta gente que se hace llamar su heredero. Ujú. Hay mucha gente con ese apellido, Rudecindo Cantarell, en la zona de Campeche. Y hay quien dice que su historia de vida fue de una manera, otros que dicen que fue de otra manera. Se empieza ya a perder un poquito la certeza histórica. Se está volviendo mito. Y hay mucha gente y siempre ha habido rollos políticos alrededor del personaje. Claro. Lo trataron de consentir en su primer momento desde el Instituto Mexicano del Petróleo, pero él parece que era un tipo muy humilde, pues era un pescador y no le interesaba realmente, sino que realmente ese progreso que se supone que venía, pues fuera para todos y Claro. sucediera en su isla, y pues no fue lo que ellos esperaban. Entonces realmente después su nombre se ha utilizado siempre como luego cuando utilizan nuestros presidentes a Zapata y así, Ujú. o que se trepan en los nombres muy fácilmente. Entonces siempre se utiliza ahí en la zona de Campeche, específicamente en Ciudad del Carmen, su nombre para estos fines políticos del Claro. momento. Entonces sí fue para nosotros importante. Nosotros no nos queremos No meter en meterse ahí. polémica. Vamos a disparar, vamos a contar la majestuosidad de la isla del Carmen, que me parece que es un paraíso. Ujú. Y vamos a mostrar en el mismo encuadre cinematográfico su realidad, que es que encima tiene una ciudad industrial petrolera avasallante y que de alguna forma los dos mundos están conviviendo al mismo tiempo, que es lo que más siempre le insistía a mi equipo creativo, que lo vieran de esa manera, como si los humanos nos estamos encargando de ser bestialmente agresivos con nuestros procesos industriales y urbanos ante la naturaleza y somos tercos, pero la naturaleza también es fuerte para esa defensa. Entonces creo que es una batalla ahí más larga que no es tan evidente entre nuestros ojos y que pues, con la película quisimos condensar en el tiempo y meter ese conflicto. Pero entonces la naturaleza se venga un poco en el propio Rome a la hora de que, pues, porque también entiendo la figura de la naturaleza, esta mujer desnuda, ¿no? Ujú. metida en el agua, que espera, que está ahí, ¿no? Viendo más o menos qué es lo que pasa. De alguna forma tiene una venganza psicológica con este personaje que la ha violentado de una manera involuntaria, pero brutal al mismo tiempo. Pues sí, y él mismo lo sabe en su fondo y creo que es lo que lo ha hecho un viejo sabio al final. Creo que él sabe los secretos íntimos que hay en esa relación entre el ser humano y la naturaleza. Creo que la idea era tal vez que los comprendió en algún momento de esta soledad a la que se tuvo que inmiscuir. En ese sentido utilizamos la figura de Próspero, el mago de la tempestad de William Shakespeare, que nos ayudó para darle otro matiz también al personaje, porque me acordaba yo muy bien de la historia de Próspero, fuera de muchos de los vericuetos en los que sucede la tempestad, el particular de este hombre viejo que fue expulsado de su círculo social, expulsado a una isla, abandonado en una isla, y que él en esa isla, en vez de tomar todo este resentimiento de manera agresiva o autodestructiva, aprende sobre la naturaleza, aprende sobre la magia y se vuelve uno de los magos más poderosos para tratar de volver a su pasado y desenterrar su pasado del polvo y volver a reconstruirse a sí mismo. Y eso fue lo que nos motivó mucho en la película, porque estábamos en estos rollos que te digo
mágicos y esotéricos, y eso le dio un impulso muy interesante, porque pues sí, es el destino el que jugó con él, ¿no? Y no hay que, mi intención era no victimizarlo, tampoco glorificarlo, sino tratar de revivirlo, ¿no? Toda la película nació cuando, haciendo este trabajo de campo que tengo que me gusta hacer, ahí en Ciudad del Carmen, en un cementerio muy chiquitito, se llama Isla Guada el pueblo, no es exactamente en Ciudad del Carmen, sino ahí muy cerquita, ahí está su tumba. Y era un pueblo, un cementerio chiquitito, abandonado, la tumbita era humilde, chiquitita, medio abandonada, ni siquiera estaba bien escrito el nombre y tal. Y ahí como que fue esto que te digo que fue lo que se me metió ahí en las entrañas, la posibilidad de revivir a esta persona y como, ahora sí que como un rollo medio de magia negra, como revivirlo para que nos cuente cómo fueron esos últimos días en realidad, si fueron los que unos decían que fue un pobre alcohólico olvidado y abandonado, o si es el secreto que nadie sabe, que en realidad era un mago sensible, capaz de comprender las cosas que a la simple vista no estamos viendo nosotros, ¿no? Claro, pero entonces la película tiene más o menos 3 vertientes. La política que se la adjudico yo no te estoy... Sí. No, y bueno, están nuestros personajes, donde por decir tú hice mi cameo, que son un poco la representación de eso, de ese universo, ¿no? El rayo, la gente que representa la política y que utiliza a este hombre para divertirse o para seguir explotando, ¿no? Que es quizá el capítulo más pesadillesco de toda Así la película, es, exactamente. ¿no? Está yo le veo la ruta política, pero está también el discurso verde, que es el que nos dices, que creo que es el que más te interesa por cómo lo cuentas. Y la otra es la de rescatar al personaje. En realidad ese era nuestro más interés inicial, ¿no? Esta cosa, como te digo, como de magia negra. Y yo soy bien escéptico en la vida. Soy un tipo escéptico. Hasta no ver, no creer, pero el cine sí me rompe todos mis moldes, claro, y me hace ver cosas que no había visto. Entonces con el cine creo, ¿no? Y fue esa posibilidad, vamos a tratar a convertirnos en brujos oscuros y tratar de revivir este ser, a ver qué nos dice. Y al mismo tiempo la película misma nos fue diciendo, pues sí, hay este asunto político, es este asunto natural. Y sí, mucha gente hace muchas lecturas de la película de una manera de un discurso ecologista, ¿no? De alguna forma, y pues es que también es lo evidente, ¿no? Nosotros lo que capturamos en nuestro cuadro es esta batalla o extraña convivencia entre lo industrial y lo natural. Y pues creo que el 95% de la gente sensata pues prefiere ver una planta hermosa que una mancha de aceite en la pared, ¿no? Claro. Pero pues ahí está, ahora sí que cada quien. Y compartes el crédito de guión junto con Fernando del Razo. Así es. ¿Cómo malabarearon los datos, los personajes? ¿Cuál fue la idea de trabajarlo entre los dos? Fue un proceso largo con Fernando. Era la primera vez que trabajábamos así de cerca. Nos conocemos desde hace mucho tiempo desde la escuela de cine. Lo llevé varias veces a Ciudad del Carmen, antes incluso de saber con precisión qué personaje retrataríamos. Quería que conociera esos lugares, que entendiera esa dinámica extraña que tiene la isla. Luego le presenté al personaje, digamos, o su historia, y fuimos construyendo un guión un tanto más tradicional, que luego es necesario para poder financiar la película, para poder comunicarte con actores, para poder que te vayan entendiendo un cierto grupo cercano de creativo hacia dónde quieres llevar las cosas. Pero yo estaba muy consciente de que quería hacer una película que se pudiera estar reescribiendo continuamente. Es un concepto que me gusta de un tipo de cine, que lo aplicamos en esta al 100%, que es la posibilidad de, el guión es una guía, el rodaje es un proceso y la edición es una otra parte. Entonces, como realmente continuamente reescribir la película y permitirle moverse de una manera más esotérica, si lo quieres ver, ¿no? Como yo diciendo, ahora la película pide que la editemos así, ¿no? Es un poco romántico, pero en realidad lo aplicamos de alguna forma así. Y es muy chistoso que si tú lees el guión de la película con la que conseguimos el financiamiento, que es una coproducción con Colombia y República Dominicana, o con lo que empecé a trabajar con José Carlos para que él se sumó al proceso sobre todo de sus diálogos. Muchos de los diálogos son escritos por él. Okay. Siempre con esa posibilidad de poder después llegar en la filmación y ir cambiando la ecuación de las cosas y el misterio de la película. Tanto así que te decía que si lees el guión y ves la película, dices, bueno, pues así, si voy siguiendo secuencia por secuencia, no es lo mismo. Y entonces yo le dije al Fernando, ¿cómo ves? Pero tú quieres mantener tu crédito en la película. Me dijo, por supuesto. Porque si los ves así, no es la misma película. Pero si yo no veo el guión y recuerdo el guión, es exactamente la misma película. Se cuenta el mismo personaje, se cuenta el mismo conflicto, se cuentan sus mismas relaciones con algunos otros personajes, con el suceso en sí y con su naturaleza alrededor, y se cuenta ese mundo
mágico, macabro, misterioso, luminoso y oscuro que siempre el guión planteó. Entonces, él estaba feliz por eso, ¿no? Él es un tipo cinéfilo que también no se aferra a que, ¿cómo que hiciste con mi guión? Ya hice el guión. No, es como que entendió siempre esa parte. ¿Cuál era la diferencia formal? Es decir, ¿qué historia o cómo? Ya sé qué historia, porque es la misma, pero ¿cómo contaba esa historia ese primer guión, el que probablemente leyó José Carlos Ruiz? Sí, lo que más cambia es la importancia o digamos el nivel emocional de cada secuencia. Eso es lo que más se fue transformando. Porque muchas veces yo lo que hacía, llegaba el día del rodaje, yo siempre llegaba un poquito antes que todo mundo, teníamos el set para nosotros, y llegaba después de haber estado más en la noche pensando, ¿no? Trabajamos muy pocas secuencias, porque si ves la película, son pocos planos, planos muy compuestos, muy coreografados, Sí. muy coreografiados, la cámara se mueve muy específicamente, entonces entraba yo solo primero, como en este proceso meditativo de poder realmente revivir y cómo ese día, cómo nos estaba demandando, otra vez románticamente, ¿no? Uno es el que decide, pero yo me permitía esa posibilidad de creer que algo me estaba pidiendo cómo ser filmado, y en ese momento reinventábamos la misma secuencia en sí. Y eso es un concepto que se lo copié mucho para esta película a un maestro que admiro de toda la vida, el señor Andrei Tarkovsky, ¿verdad? Que dice que él tiene esa teoría, que siempre al final de cuentas cuando la cámara ya captura una secuencia, se transforman sus relaciones incluso dramáticas que había en el guión, se transforma completamente porque el tiempo se vuelve uno nuevo y ahora esa secuencia tiene una nueva presión interna, que a lo mejor era en el guión era la secuencia donde el señor llegaba nada más y se sentaba a echar un traguito mientras veía con melancolía la ventana. Pero de repente, a la hora de que el espacio-tiempo se capturó de otra forma, que la cámara veía cosas que el mismo José Carlos no se daba cuenta que estábamos filmando, pasábamos, él era parte de este engrande, y entonces las secuencias van teniendo un propio tiempo-espacio, una propia presión interna nueva, única y exclusiva del proceso de rodaje, difícil ponerla en papel previo, y que le empieza a dar a las secuencias otro valor. Y en ese sentido yo le pedí mucho desde un principio sabía que queríamos meternos en una aventura, ¿sí? Afortunadamente me creyeron la gente que trabajó conmigo, y le pedí muy claramente a la directora de vestuario que siempre estuvieran los personajes vestidos igual. La película se lo permite, no sabes cuánto tiempo pasa, Exacto. tiene este ambiente fantasmal, entonces decíamos de broma, es como en Los Simpsons, que estén vestidos siempre todos Siempre del mismo igual. día, porque yo sé que a la hora que me está pasando esto, que estamos reconstruyendo el tiempo, la presión interna de cada uno de los planos, que a la hora de que yo los monte de nuevo en orden al guión, a lo mejor ese arco, ese movimiento dramático que tenía el guión se me va a transformar porque una secuencia que estaba pensada para ser tal vez más álgida quedó más misteriosa, o una secuencia que estaba pensada para ser muy pasajera tomó mucha profundidad, y entonces hubo que dar la posibilidad en la edición de reordenar. Entonces, básicamente es como un reordenamiento de piezas en tu línea de tiempo, ¿no? El cine empieza y termina, digamos, en esa línea de tiempo. Las secuencias se pudieron mover, y entonces lo que sucedía antes a mitad de la película, a lo mejor ahora sucedió al final o al principio, y así. Y entonces ahí es cuando el guión ya no macha, pero se sigue contando, o eso es lo que fue nuestra apuesta, la esencia de quién fue este hombre, o en qué problema estaba, cuál era su relación con lo que había hecho. Claro. ¿Da miedo explicarle esto a José Carlos Ruiz? Fíjate que la vio por primera vez en el Festival de Mérida. Ahí nos dieron un premio a Mejor Director, creo. Así porque le dieron uno de actuación en Guanajuato, porque actúa increíble. Y la vio por primera vez en Mérida. Entonces yo nada más volteaba, de repente le veía los ojos, y entonces ahí se la echó completita, obviamente. Y al final fue el primer, antes de que hiciera una pregunta a la gente, ahí en el famoso Q&A, fue el primero que empezó a hablar. Y entonces le dijo a todo el mundo, yo me siento profanado. Y me volteó a ver y me dijo, pero no estoy enojado contigo, Rubén. Porque yo había visualizado muchas otras cosas de la película de otra forma. Y ahora comprendo un poco lo que pasaba en el set, de lo cual yo tanto no era partícipe. Los veía ahí trabajando, haciendo las pocas tomas, viendo la cámara. Y ahora comprendo ese universo. Entonces yo me sentía cómplice al 100. Y ahora siento que no era ese cómplice al 100, pero la película le gusta mucho. Siente que es una película oscura y luminosa. La recomienda mucho para todo público, y también cree que cualquier persona la debe de poder ver, siempre y cuando no esté esperando que va a ver. Claro. Un thriller sobre un pozo petrolero en Campeche, ¿no? Donde le van a contar una historia ahí con varios personajes, sino que es como dejarse ir. Pero yo creo que José Carlos lo entendió muy bien ya al final, y está muy contento con la película. Va a estar con nosotros en nuestras funciones de prensa y todo el rollo. Es un tipazo. Es un gran tipo. Yo creo que es uno
de los mejores actores de cine que ha habido en México. Yo Habrá creo que gente sí. que no le gusta su estilo, pero solo por la carrera que tiene y el tipo y varios personajes que ha hecho y por la envergadura que lleva, yo creo que deberíamos de considerarlo como en esos niveles, ¿no? Para mí fue muy directo castearlo el momento en que decidí que algún momento pensé en tal vez trabajar con un pescador real, pues se volvía complicado por lo que la película iba a demandar, que están Claro. todas las escenas casi, ¿no? De este tipo de cosas. Y volví a ver en el pool de actores mexicanos de esa edad que hubieran hecho cine, no hay muchos. Y José Carlos empezó a brillar inmediatamente por su apariencia, por tal, y sobre todo el tipo de personaje que yo lo había visto. Muy recientemente, antes de contactarlo, había visto Goitia, donde hace un pintor encerrado en sus fantasmas. Que es justo lo que te iba yo a decir. Yo de repente lo veía caminar y lo veía echarse en la cama y decía, Ya lo he visto puta, antes. yo cuando vi Goitia, que además tenía yo creo que 7 años, Claro, desde el ¿no? 89 o algo así, ¿no? Era así de, está regresando a una película que además mucha gente ha olvidado, Sí, pero José desgraciadamente. Carlos Ruiz no. Por supuesto que Él no. se acuerda mucho de su Goitia. Por supuesto que sí. Y ese fue uno de los primeros que dije, wow, aquí hay una relación importante. Yo sé que él ya puede acercarse a un personaje así, un personaje complejo que a la primera de cambio no es que sea empático, no es que la gente dice, ay, qué bonito el viejito, vamos a enamorarnos de él, sino que dices, ay, este es el viejo loco del barrio, el encerrado, que se te vuela el balón y no quieres ir a tocarle. Sí, no. Es ese tipo, pero pues, vi cómo lo hacía, ¿no? Al mismo tiempo que sé que también puede ser encantador. O luego me acordaba mucho del personaje que hacen los albañiles, Sí, claro. que es el resentido, el que es racista con su propia gente, ¿no? El que está del lado del arquitecto y está en contra de él, les habla mal a todos y los anda ahí como ninguneando a todo el mundo. Y también me acuerdo que también hacía mucha relación. Y me acordé del otro y lo volví a ver, el personaje que hace en la pulquería, que hace un borracho increíble, que hacer borrachos luego no es tan fácil. Sí, Son no. sobreactuados. La gente suele pasarse de la raya. Que me está, no sé qué. Y increíble, entonces como que fui juntando y dije, no, este tiene que ser. Y el día que hablé con él, nos vimos ahí en Coyoacán, al lado de su casa en un cafecito, es replaticador. Le gustó que no me aproximara como de la forma más tradicional a través de agentes y con un guión, sino como de sentarnos a conocernos. Y platicamos y a partir de ahí fueron varias pláticas que él se fue sumando, después leyó el guión, que lo fuimos reescribiendo sus diálogos, ¿no? Que creo que hay muchos diálogos que le dan como mucha profundidad al personaje. José Carlos es muy letrado y conoce mucho de textos de la literatura mexicana. Y entonces Mucho creo que teatro. Mucho teatro. Entonces creo que le dio mucha dimensión muy interesante con sus diálogos. ¿Y qué tan complicado era coordinar toda esta coreografía, tanto de elementos como de luces, como de sombras, la propia cámara, para tratar de que él no se envolviera del todo, como dijiste, para que él no se diera cuenta lo que estaba pasando, por un lado, y por el otro, sacar los colores que saca la fotografía en la película? Yo creo que eso fue lo más complicado de la película, pero lo más divertido. Porque pues, normalmente casi todos los que estábamos ahí involucrados hacemos otro tipo de películas un tanto más convencionales en su forma. No es por decir que esta sea una locura, ¿no? Tú lo has visto. Pero sí que implicaba un trabajo de cámara distinto. Entonces eso fue complicado. Hacíamos pocas tomas al día, como te digo. Había mucho ensayo, mucha preparación, hacía mucho calor. Sí, se ve. No teníamos aire acondicionado, estábamos ahí en un cuchitril húmedo y oscuro, con un calorón del demonio allá afuera. Una situación como tuve dengue por andar trabajando en ese lugar Wow. en las semanas previas. Fue complicado. Y entonces creo que una clave es mantener a José Carlos motivado, que sabe, que también, que él sepa que él siempre me ha dicho que él confía mucho en los directores jóvenes, que le haya solido y que le suele ir bien cuando se deja en manos de jóvenes y se deja sorprender. Porque él podría estar frenando y diciendo cómo hacer las cosas y no lo hace. Me lo dijo claramente una vez, me dijo, ojo, si un día te pierdo como el respeto, Rubén, o ya me doy cuenta que no estás haciendo las cosas como con claridad, yo nada más me voy a defender. Pero yo creo que él estaba muy contento con lo que iba con lo que iba saliendo y iba muy metido en su personaje y para mí mejor que no se ocupara del sonido, ni de la cámara, ni de la luz, ni de decisiones de arte. Nosotros íbamos... Él alguna vez decía que si el vaso tenía que estar un poco más lleno o aquí no debería tener el alcohol o etcétera, pero en general era muy permisivo para lo que estábamos haciendo. Y lo que dices del color y de la imagen de la película es un trabajo cercano con Gerardo Barroso, con el que estudié cine. Es un muy buen amigo mío. Hacemos películas desde hace 20 años juntos. Y lo llevé muchas veces previo, durante el proceso de investigación y de escritura de guión, fue conmigo a Ciudad del Carmen a conocer, a vivir esos espacios.
Luego trabajamos mucho sobre la imagen de los pintores románticos del siglo XIX, con estas imágenes que en el mismo encuadre tienen un bosque oscuro de brujas y al mismo tiempo en el agua está pegando una luz y hay un angelito flotando casi. Entonces esas imágenes como muy fuertes, muy románticas, muy contradictorias, también muy fantasiosas. Y fue de ese trabajo estar ahí con él experimentando. Él es muy artesanal, él hizo la corrección de color casi él, lo que se llama el ajuste de color o el toque de color final, que eso tampoco normalmente no lo hace un fotógrafo, él supervisa o está al lado de un colorista que se llama. Aquí Gerardo estaba muy involucrado, entonces estamos bien contentos con eso, con el trabajo visual de la película, creo que y el sonoro permiten generar un mundo que si a lo mejor dices, bueno, esta mafufada, pues como que no estoy agarrando todo lo que habló Eric, que estuvo diciendo, pero me está divirtiendo. Creo que es un poco la aventura de la película. Siempre decíamos, si a media película alguien dice, ya me cansé y me quiero salir, estamos en el fallo completo. Pero curiosamente que de todas las películas que he hecho, o de las que más cerca he estado involucrado, es de las que más al final de las funciones la gente está con los ojos sin parpadear. No está muy segura de lo que acaba de ver. Sí. Saben que les gustó y no saben cómo empezarse a expresar. Luego en los Q&As la típica pregunta es, ¿pero qué quisiste decir, no? Y yo, pues, a ver, yo ya lo intenté decir. Más bien dime qué captaste tú, ¿no? Y entonces siempre la gente o alguien levanta la mano y empieza a hacer sus propias lecturas. Inmediatamente atinan todas las, por ejemplo, cosas como las que acabas de leer, de hacer tú de tu lectura. Y luego otras que uno ni siquiera se esperaba. Y es cuando realmente decimos, ahora sí está la película que nos aventuramos a hacer, esta cosa muy enloquecida, muy rara, pero que sí tiene una manera de conectarse, ¿no? Que yo creo que es lo interesante de este tipo de propuestas. Lo digo por Tormentero, lo digo también volviendo a la carrera de José Carlos por Goitia, de todos. O sea, formalmente Goitia también es muy complicada. No, es una película muy seca, muy, muy, muy seca. Esta no, porque el entorno es luminoso. Es completamente luminoso. Y pues bueno, ya leerás mi crítica en su momento. Ah, qué nervios. Ya te dije casi todo aquí. Sí, tampoco creas que va a cambiar mucho, no soy tan bueno. Pero bueno, felicitarte por el trabajo y desearte toda la suerte del mundo con el estreno. Y decirle a la gente, justo lo que acabas de mencionar, y lo he dicho siempre que hablamos de películas que se salen del molde, como acabas de decir. No tienes que descifrar todo lo que te están contando. Tienes que dejarte ir. La película es una pista de aterrizaje y tú pues aterrizas y la sientes de una forma y el de al lado aterriza y la siente de otra. Entonces, invitar a la gente a que vayan, a que se dejen envolver en estos aires y en estas atmósferas de pesadilla tropical, pues porque ocurre en el trópico, ¿no? Sí. No por otra cosa. A mí se me hace, o sea, sí de repente yo decía, es que este pobre tiene unos fantasmas que se lo están comiendo vivo. Sí. Y es muy cruel, pero repito, el entorno genera un contraste muy, muy interesante con toda esta oscuridad del personaje. Y decirle a la gente eso. Si no están entendiendo, pero les está gustando, van por el camino adecuado. Así es. Y si no están entendiendo, pero no les está gustando, acaben de verla y luego decidan si de veras les gustó o no les gustó. Esa me parece muy bien. Sí. ¿No? Pero sí, invitar a la gente a que vaya a ver la película. Como dijimos, estreno pequeñito, hay que buscarla. Hay que buscarla mucho porque ya saben. Así es. Los cines luego las esconden. Así es. Les cambian los horarios y les cambian los días sin avisar. Si les cambian el horario y el día, vayan y reclamen con el gerente. Pero búsquenla. Yo creo que merece que el público mexicano la discuta por muchas razones más importantes de las que acabo de soltar aquí. Entonces, no sé si quieres agregar algo más, Rubén. No, muchas gracias por tu espacio. Cualquier cosa también estamos ahí en las redes, ¿no? Eso, mi gente de prensa me pica el ombligo para que lo diga. Estamos en Instagram y en Facebook como @tormenterofilm para ayudar cómo buscarla. Ahí siempre está la información de dónde andamos. Creo que en el programa de Epitafio me dijiste por qué se llamaba Tormentero. Ajá. Me gustaría que se lo repitieras a la gente. Digo, cuando uno ve la película creo que queda claro, pero me gustaría que se lo repitieras a la gente. Sí, al final nunca decidimos, el guionista Fernando del Brazo y yo, nunca quisimos definir si nuestro personaje era un alcohólico enloquecido o era verdaderamente un mago con poderes chamánicos. La palabra tormentero fue un invento nuestro para emular un poquito esa tradición chamánica mágica mexicana, como los tiemperos que hay en el Popocatépetl y así. Este es nuestro chamán tropical que es capaz de invocar al viento
o no, ustedes lo juzgaron. Ya lo juzgarán en la película. Pues mucha suerte con el estreno. Vayan a verla y mil felicidades. Gracias, Eric. Gracias a ti. Gracias. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Puentes.me